Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Este video que vamos a hacer ahora es para explicar una manera en la que debemos de analizar el problema cuando un UPS no respalda en baterías, como dice el título del video. Nos vamos a basar para esta explicación en este diagrama del inversor del tipo puente H, y algo que es bien importante que debemos de tomar en cuenta es que en un UPS tenemos una etapa que se llama etapa de potencia y tenemos etapas que serían etapas de control. Entonces, para analizar el problema, es importante poder definir si el problema está en la potencia, ya sea que falle la batería, que falle alguno de los transistores del inversor o que hay algún problema en el transformador que se encuentra aquí en esta parte en la salida. Si el problema no es en la potencia, entonces es muy posible que el problema sea en el control, y por eso es importante saber identificar o poder identificar si el problema es en potencia o en control. Recordando cómo funciona el inversor tipo puente H, tenemos aquí la batería, que en este caso sería de 12 volts, y tenemos 4 transistores que son MOSFETs llamados Q1, Q2, Q3 y Q4. Dependiendo de los transistores que enciendan, vamos a poder generar la corriente alterna en la salida. Para generar el semiciclo positivo, que es este que estoy marcando, necesitamos encender Q1 y Q4 para que la corriente pase a partir de la batería a través de Q1 y pasa por el devanado del transformador de salida, y el regreso es a través de Q4 hacia el negativo. Para poder encender ahora transistores y generar el semiciclo negativo, lo primero que se hace es apagar los 4 transistores, y de esta manera tenemos el tiempo en el que es cero la salida. Después, cuando queremos generar el semiciclo negativo, que es este que estoy marcando, tenemos que encender los transistores Q3 y Q2 de tal manera que el voltaje de la batería pasa por aquí a través de Q2 hacia el transformador de salida, dándole la polaridad positiva al revés, ¿verdad? Y el regreso es por aquí, hacia el negativo. Por eso se le llama polaridad negativa, porque es menos de este lado con respecto al más. En la anterior era más con respecto a menos. De esa manera logramos la alternancia. Vamos a simplificar este circuito y solamente nos vamos a referir, para poder hacer la explicación, nos vamos a referir al circuito formado por la batería, por Q1 y por Q4, que es el requerido para encender y poder generar el semiciclo positivo. Son los elementos que necesitamos encender. Esto nos va a formar un circuito eléctrico. Lo vamos a ver ahorita en el siguiente diagrama. Continuando con la explicación, aquí tenemos un diagrama simplificado del mismo inversor tipo puente H, pero solamente estamos colocando los transistores que están encendiendo en el momento en que vamos a generar el semiciclo positivo de la onda cuasi senoidal, que serían el transistor Q1 y Q4. Esto, como ustedes ven, está formando un circuito serie con una batería, y luego tenemos un transistor Q1. Llegamos al transformador de salida, que es este sería el devanado que estamos alimentando con la corriente del inversor, y el regreso o el retorno de la bobina pasa la corriente a través de Q4 hasta llegar al negativo. Esto forma un circuito serie formado por 3 elementos, que serían Q1, Q4
y el devanado primario del transformador de salida, que es este. Vamos a acomodar los elementos para que se vea un poquito más claro el circuito. Aquí ya reacomodamos los elementos y tenemos la batería, el transistor Q1 y el transistor Q4. Para que circule corriente por este circuito, necesitamos que enciendan el transistor Q1 y Q4. Y aparte necesitamos que la batería se encuentre operando correctamente. Entonces, para analizar si el inversor no está encendiendo, es porque seguramente no se está pudiendo establecer la corriente en el circuito. Los elementos que podrían hacer posible que esto suceda, que no haya corriente, es que la batería no funcione, que el Q1 o el Q4 no funcionen, o que haya un falso contacto en terminales del transformador, o que el transformador esté de alguna manera abierto. Aquí podemos ver qué es lo que necesitamos analizar o probar para poder determinar por qué no enciende el inversor. Una vez que hayamos probado todos estos elementos, si el inversor continúa sin poder encender, podemos posiblemente determinar que el problema es de control. Básicamente control estaríamos hablando de los pulsos que le van a dar el disparo a los transistores que provienen de algún circuito anterior, del microcontrolador, etc. Aquí es donde hablamos de que hay que definir si el problema es potencia o control. Lo que vamos a revisar ahorita es la potencia. La batería muchas veces es un poquito complicado definir si la batería funciona o no, porque una batería dañada de todos modos nos puede dar el voltaje de los 12 volts. Por lo tanto, la manera más sencilla de probar si la batería funciona o no funciona sería hacer lo siguiente. Lo voy a dibujar aquí. Supongamos que tenemos la batería de 12 volts y lo que es importante hacer es conectarle una lámpara o un foco. Pero necesitamos asegurarnos que nos pida este foco al menos 5 amperes. El foco que yo recomiendo son los que se utilizan para los faros de los autos. Ese tipo de focos tienen un consumo aproximado de 5 a 7 amperes. Y con ese foco podríamos probar la batería. Al mismo tiempo que le estamos conectando el foco a la batería, lo que vamos a hacer es que vamos a medir con un voltmetro si el voltaje continúa en los 12 volts o si baja el voltaje. En el momento en que lo conectemos el foco, si el voltaje baja más allá de 10 volts, podemos definir que la batería no funciona. Es así de sencillo para hacer la prueba. Si hablamos, por ejemplo, de una batería de 12 volts a 9 ampere hora y de un UPS de 300 watts, estamos hablando que la batería va a entregar 300 watts. La fórmula de potencia es potencia es igual a voltaje por corriente. Y de aquí podemos despejar la corriente para calcular cuánta corriente le estamos pidiendo a la batería. La corriente sería igual a la potencia dividido entre el voltaje. Si la potencia del UPS son 300 watts entre 12 volts, la división de 300 watts entre 12 volts
nos va a dar 25 amperes. Observen la gran cantidad de corriente que le estamos pidiendo a la batería. Por eso es importante que nosotros al menos unos 5 a 7 amperes le coloquemos de carga a la batería. Porque si le ponemos 1 ampere o medio ampere, es posible que la batería sí pueda entregarnos esa corriente sin bajar mucho su voltaje. Pero necesitamos hacerle una prueba real. Y una prueba real sería al menos 100 watts, que sería aproximadamente 8 amperes. Es importante pedirle una buena cantidad de corriente para poder estar seguros de que la batería funciona. Con esa corriente, el voltaje de la batería no deberá bajar más allá de 11 o 10 volts. Ya si baja a 10 volts, lo más seguro es que la batería no funcione. Realmente, si la batería está en muy buenas condiciones, con esa carga de 7 o 8 amperes, la batería deberá de bajar máximo a 12 volts. Esto nos va a servir para totalmente definir si la batería funciona o no funciona. Con esto ya cumplimos la primera opción, que era probar la batería. Junto con la prueba de la batería, recordemos que la batería se conecta al UPS con unas terminales. Esas terminales deberán de estar limpias, no oxidadas ni sulfatadas. Deben de estar completamente limpias, porque si están sucias, esa es un punto de alta impedancia que hará posible que no se pueda establecer la corriente. Y eso va a hacer que el inversor no encienda, es decir, que el UPS no pueda operar en baterías. Entonces ya vimos cómo probar la batería. El siguiente punto sería probar los transistores Q1 y Q4. Generalmente los transistores en UPS pequeños son de la forma física TO220. Y sus terminales son compuerta, drenador, surtidor. Donde el drenador, que es la patita del medio, es esta también. Este es drenador también. Deberemos de medir con un multímetro que no haya un cortocircuito entre drenador y surtidor, que son las terminales de potencia. Se conecta un multímetro en el modo de prueba de diodos y verificamos que no haya un cortocircuito entre drenador y surtidor. Recordemos que generalmente hay un diodo que va en paralelo inverso en estas terminales, y de un lado, con una polaridad del multímetro, con la polaridad más menos, nos va a dar infinito, y con la polaridad menos más nos va a dar el diodo, pero no es cortocircuito. De esta manera vamos a probar los transistores Q1 y Q4. Bueno, claro, como este es un inversor tipo puente H, cuenta con 4 transistores y hay que probar los 4 transistores. Bien, ya probamos los transistores. Ahora, si seguimos con el problema, pues lo importante o lo que sigue de hacer es probar el transformador, que lo que podemos hacer es que con el equipo apagado y la batería desconectada, aquí podemos con un ómetro medir en puntas del transformador para verificar que haya continuidad muy baja, y eso querría decir que el transformador está bueno en su devanado primario. Lógicamente, también es importante medir el devanado secundario, pero al menos con el devanado primario es lo más importante. Bien, supongamos que ya probamos la batería, que está en buenas condiciones, que ya probamos Q1 y que ya probamos Q4 y que probamos el transformador.
Lo siguiente recomendable por hacer es en este punto y en este punto conectar un voltmetro. Conectamos un voltmetro y el voltaje deberá estar alrededor de 13 volts. Después, sin conectar el UPS a la corriente, le damos el comando de encendido y deberá intentar encender en baterías. Ahí deberemos verificar que el voltaje se mantenga en 13. Si en ese momento por alguna razón el voltaje baja bastante, pues eso nos indica que la batería está mala, ¿verdad? Aunque ya la habíamos probado. Otra medición que podemos hacer es medir en terminales del primario del transformador. Hay que saberlas identificar cuáles son, y si lo podemos hacer, podemos medir con un voltmetro, pero en corriente alterna. Intentamos otra vez encender el inversor o encender el UPS en baterías, y aquí deberemos de tener un voltaje de alrededor de unos 14 volts de alterna. Si nos da ese voltaje pero no obtenemos voltaje en la salida, bueno, el problema puede ser en el transformador, o podría incluso ser que aquí haya un relevador que es el que entrega ya el voltaje en la salida, y a lo mejor ese relevador es el que no funciona. Pero ya con esto, si nosotros estamos viendo este voltaje de alterna aquí, quiere decir que todo el circuito de potencia ya lo probamos y está funcionando perfectamente, porque ya estamos generando un voltaje de alterna, que son los 14 volts, los cuales se van a elevar con el transformador, ya sea a 120 volts o a 220 volts, depende del país donde ustedes se encuentren. Entonces ya con esto estamos viendo qué elementos tenemos que probar, y si intentando encender el equipo, si ya verificamos que la batería funciona, los transistores funcionan y no nos da los 14 volts, lo más seguro es que el problema sea de control. Y siendo problema de control, pues tenemos que revisar los circuitos que van y que le entregan la señal de disparo a los MOSFETs. Ya es posiblemente un poquito más complicado el análisis de la falla, porque habría que ver qué elementos son los que le dan la señal a los MOSFETs. Pero en general, casi siempre el problema termina siendo en este circuito de potencia. Aquí estoy poniendo en esta diapositiva un resumen de lo que tenemos que hacer para poder detectar la causa por la que el UPS no enciende en baterías. Hay que verificar el funcionamiento correcto de la batería, que ya explicamos cuál es la manera correcta de hacerlo. Hay que verificar que los cables y conexiones de la batería se encuentren limpios, se encuentren correctos, que no hay un falso contacto, no hay un cable roto. El siguiente punto es verificar que los MOSFET no estén en cortocircuito. Si tenemos duda, incluso generalmente son 4, los podemos sustituir, no son caros. Y después revisar el transformador. La batería generalmente, donde llega y se conecta a la tarjeta electrónica, generalmente no llega a la conexión directa al inversor, sino que va por medio de, generalmente es 1 a 2 fusibles. Entonces los fusibles es parte de los elementos que hay que revisar. Si los fusibles los encontramos fundidos, hay que sustituirlos. Y no es nada más de sustituir fusibles. En todas las ocasiones que estén ustedes revisando un aparato y que encuentren fusibles fundidos, hay que cuestionarse por qué se fundieron. En un UPS, si los fusibles de batería están abiertos,
Hay una de dos posibles causas. Una es que le hayan puesto una sobrecarga al UPS y eso hizo que el inversor le pidiera demasiada corriente a la batería y se fundieron los fusibles. Y la otra causa podría ser que hay un cortocircuito en los transistores. Entonces, si encuentran fusibles fundidos, yo recomendaría que revisen los MOSFETs y cualquier duda que tengan, mejor sustituyenlos, los 4, para estar bien seguros de que el equipo va a funcionar. Si con todos estos elementos que ya revisamos, la batería, los MOSFETs, los fusibles y el transformador, si con todo esto no encontramos ningún problema, entonces el problema ya es en el control. Si el problema es en el control, voy a hacer otro video donde voy a explicar algunos elementos que podríamos probar para verificar o detectar el problema en el control y poderlo solucionar. Otro elemento, además de los fusibles, que podríamos encontrar y podría ser la causa del problema, son los relevadores. Para que no batallen, generalmente un UPS cuenta con 2, 3 o 4 relevadores. Entonces, si tienen duda, si ya revisaron todos los elementos y ya nada más les quedan los relevadores, mi recomendación es que los prueben todos. Para probar un relevador se retira de la tarjeta el relevador, se desolda y hay que darle el voltaje a la bobina para accionarlo. Y una vez que lo accionemos, probamos los contactos con un multímetro. Los que eran normalmente abiertos los probamos que cierren y los que eran normalmente cerrados los probamos y verificamos que abran. Se prueban todos los relevadores, cualquier relevador malo que encontremos lo sustituimos. En relevadores lo más común es que se abra la bobina y por lo tanto si le das energía a la bobina no se va a accionar el relevador. También puede suceder que los contactos estén flameados por tantas veces que operaron y ya no hacen buen contacto. O sea, cuando nosotros energizamos la bobina del relevador, el relevador acciona y los contactos normalmente abiertos deberán de cerrar y nos deberán de dar un valor de resistencia muy bajo, cercano a 0. Si la resistencia que nos da es de unos 4 ohms para arriba, mejor sustituyen el relevador, porque es posible que los contactos ya no hagan buena conexión y por estar flameados es mejor sustituirlo. Posiblemente esa sea la causa del problema. Bien, con este video la idea era explicar un poquito porque generalmente la mayor duda es esta en fallas en UPS. Es muy común que no respalde en baterías el UPS y a veces es un poquito difícil poder determinar cuál es la causa de esto. Por eso quise hacer este video para poder explicar la manera en la que podemos determinar cuál es la causa y poder solucionarlo y reparar el equipo. Cualquier duda que surja respecto a este video creo que es bastante claro, pero lógicamente va a haber muchas más preguntas. Con todo gusto hagan todos los comentarios necesarios y cualquier cosa que a lo mejor me faltó de agregar, ahí lo veremos en comentarios. Si yo veo que hay algo que me faltó mencionar de fallas comunes, hacemos otro video. Y esta misma explicación también voy a hacer un video en laboratorio donde estos mismos puntos los vamos a hacer ya en laboratorio. Vamos a probar la batería, vamos a verificar los cables y conexiones que se encuentren en buen estado, vamos a revisar los MOSFETs, relevadores, fusibles. Vamos a hacer un video donde vamos a hacer físicamente esto mismo que les estoy explicando en este video para que no haya dudas. Como siempre agradezco todos los comentarios que se hagan a este video. Recuerden que sus comentarios y sus preguntas van a enriquecer el conocimiento de todos nosotros. Entonces agradezco todos los comentarios que puedan hacer al respecto. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.